Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Escribe así Pablo: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Pues hasta aquí estos versículos. Tras compartir anteriormente la exhortación sobre la unidad y la humildad, poniendo de ejemplo a Jesucristo en estos versículos del 5 al 11, el apóstol Pablo continúa apelando a la obediencia y el buen hacer de los filipenses. Pues cuando estuvo con ellos comprobó que eran personas disciplinadas, de buen testimonio. Pero claro, ahora él se encuentra en Roma, está ausente, y por ello les recuerda que aunque él no esté, ellos deben continuar con su labor como creyentes. Y aquí en la segunda parte del versículo 12, donde he escuchado diversas reflexiones interesantes. Y dependiendo de la interpretación, pues se ofrece una vía u otra. Ya sabéis que desgraciadamente las iglesias evangélicas se pueden dividir de muchas maneras y parece que nosotros, pues de algún modo, podemos llegar a discutir, Dios dijo esto, Dios dijo aquello y luego quizá Dios no dijo ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Así que, pues bueno, algunos dicen A, otros dicen B y todos piensan que tienen la razón. Y este tema, este asunto de la seguridad de la salvación es uno de los temas que más divide a las iglesias evangélicas hoy. Algunos piensan que la salvación se puede perder, otros piensan que no. Y claro, el que piensa que la salvación se puede perder entiende que su salvación es por obras, no por la fe. En cambio, el que piensa que su salvación está asegurada en Dios es porque entiende que su salvación es por la fe, no por obras. Nosotros, entiendo, pertenecemos a este segundo grupo, pero claro, este grupo, el grupo que considera que la salvación es por la fe, es un grupo un tanto peligroso también, sobre todo para aquellas personas que son poco disciplinadas, pues llegan a pensar, o al menos a manifestar con su forma de vivir, que bueno, pues ya somos hijos de Dios, nada nos puede separar de Él y ya el Señor nos perdonará, yo continúo con mis cosas, de vez en cuando hago algo para el Señor y ya está. No hay que angustiarse como esos que piensan que tienen que hacer muchas obras para que el Señor les ame, les perdone y les lleve al cielo. Nosotros no somos como esa gente. Nosotros entendemos que Dios ya nos salvó y pues nada. Gracias, Señor, porque ya en ti tengo garantizado el cielo y me puedo relajar un poquito de vez en cuando. Pues dentro del grupo de los que piensan que la salvación es por la fe, pues algunos desgraciadamente caen en estas malas formas de pensar y de interpretar la palabra. Como habréis notado, esta forma de pensar y de vivir, pues evidentemente no corresponde con una persona que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo entiende que su vida ya no le pertenece, así que no puede mantener una actitud tan despreocupada y hasta diría desagradecida con Dios. Pues recordad, si tenemos una nueva vida es porque Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Y cada uno de nuestros pecados ha hecho que sea necesario que Cristo muera por nosotros. Así que, si ya entendemos eso, ¿cómo seguir pecando? Y si pecamos, porque lo hacemos, ¿cómo seguir así como si nada pasase? Si ha sido el pecado lo que ha hecho necesario que Cristo muera por mí, sería prácticamente como deshonrar la muerte de Cristo. Incluso escupirla, detestarla con nuestra vida. Y eso no puede ser.
Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ama a Dios, no puede hacer algo que Dios odie: el pecado. Así que dependiendo de cómo vivamos cada uno en el día a día, pues vamos demostrando si verdaderamente somos salvos o creemos que lo somos. Si nosotros tenemos una vida nueva, se supone que esa vida tiene que demostrar lo que Dios quiere que hagamos. La salvación, por supuesto, que es gratuita, es por gracia, pero ha implicado un gran costo: la vida del perfecto, del justo, del Hijo amado, del Hijo de Dios. Así que, ¿cómo malgastar esta nueva vida? ¿Cómo vivir como si nada hubiese pasado? Pues no tendría ningún sentido. Los que sois amantes del cine o de la literatura seguramente habréis visto en innumerables ocasiones cómo en los largometrajes y novelas ciertos personajes daban la vida por otros. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso que quizá algunos no conozcan, porque no todos tenéis por qué conocer el universo cinematográfico de Marvel, la UCM, y no todos habréis visto quizá esta película donde Iron Man entrega su vida, se sacrifica para salvar a todos los demás. Pongo esto porque, por supuesto, no es reciente, pero es bastante reciente, y muchas personas pues han visto esta peli. Y es un ejemplo de sacrificio, pero en medio de todo el cine y la literatura hay un montón de ejemplos de héroes o personas que se sacrifican por otros. Y cuando esto sucede, la persona que ha sido beneficiada por ese sacrificio muestra gratitud, no solamente conmemorando su muerte, sino incluso velando por las familias o por los proyectos de la persona que ha muerto por salvarles, ¿verdad? Pues es una forma de conmemorar su acto heroico. Gracias a que él se ha sacrificado, los demás estamos vivos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cómo no estar agradecidos eternamente con Dios? Ha dado a su Hijo. ¿O acaso todavía no somos conscientes de ello? Y no solo ha dado su vida por nosotros, sino que ha dado su vida por todo aquel que cree. Y allí, por la gracia de Dios, están también, en muchas ocasiones, nuestras amistades, nuestras familias, así que con mucha más razón, ¿verdad?, plenamente agradecidos. No solamente yo tengo una nueva vida, sino que tengo el privilegio de ver cómo ciertas amistades, ciertos compañeros, ciertos familiares también han obtenido una nueva vida en Cristo. ¿Cómo no estar agradecidos? Vamos, deberíamos darlo absolutamente todo por Él. Así como en el cine y en la literatura vemos cómo los personajes beneficiados por el sacrificio del héroe están eternamente agradecidos y velan por sus familias y por sus proyectos. Pues del mismo modo nosotros, que somos conscientes de que Dios ha muerto por nosotros, debemos de velar por sus hijos y debemos de velar por sus proyectos. Y su proyecto es su reino y su justicia, su plan. ¿Cómo no hacerlo? Si es que somos conscientes que ha muerto por nosotros. Si no somos conscientes de ello, pues simplemente repitámoslo como otros lo hacen, pero luego seguimos con nuestra vida como si eso no hubiese pasado. No tiene sentido hacer memoria de algo que no has entendido, como por ejemplo lo que hemos hecho en la Cena del Señor. Si verdaderamente hemos comprendido lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, tiene muchísimo sentido hacer memoria de Él. Pero si no hemos comprendido exactamente lo que Jesús ha hecho por nosotros, pues simplemente hemos comido un trozo de pan y un traguito de vino. Y ya está. Y la vida sigue. Cambia cómo nosotros entendemos el trasfondo de lo que hacemos y de lo que decimos creer. Pues bien, hermanos, en medio de esta lucha entre las personas que creen que la salvación es por obras o que la salvación es por la fe, está este texto del versículo 12, que cada uno lo usa para su propio beneficio, eso está claro. Como dice la expresión, cada uno barre para su casa, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo entiendas cómo funciona la salvación, usarás este versículo de una forma o de otra. Y al leer en la Reina Valera de 1960, que la segunda parte del versículo 12 dice: «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor», los que piensan que la salvación es por obras dicen: ¿ves? Dice que nos ocupemos.
Eso quiere decir que depende de nosotros. ¿Comprendes ahora cómo la salvación es por obras? Nos debemos de ocupar. Dios quiere que nosotros estemos ahí, diligentes, constantemente, cada día, velando por hacer buenas obras. Y así seremos salvos. Y varios de los que piensan que la salvación es por la fe, el otro grupo, se ponen puntillosos y dicen, el texto usa la preposición en. No dice para. Y claro, para entender los escritos del apóstol Pablo hay que tener presente cómo se emplean las preposiciones. Cosa que, paréntesis, es cierto. Continúo con este argumento de este grupo. Estar ocupados en la salvación es muy diferente que estar ocupados para la salvación. La salvación no la obtenemos nosotros por nuestros propios méritos, sino que nos lo ha dado Dios. Por esta razón, solo pueden ocuparse de la salvación aquellos a quienes el Señor ya les ha concedido la salvación. Y citan, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Y todo este argumento, hermanos, es cierto. Pero el problema es que se fundamenta en una preposición que no queda exactamente reflejada en el texto, en el lenguaje original, en griego koiné. Y claro, este mal planteamiento se debe a que solo se ha usado una versión, y a que no saben griego en algunos casos, por supuesto, pero no tienen por qué saberlo. ¿Cómo decirles, por tanto, a personas que ya de por sí les cuesta leer la Biblia en una sola versión, que la lean en varias? Porque es muy importante, muy bueno para nuestro crecimiento personal leer la Biblia en varias versiones. Pero claro, muchas veces cuesta animar a los hermanos a que en su vida privada, en su tiempo libre, en su trayecto al trabajo o lo que cada uno haga, medite en la palabra de Dios de día y de noche constantemente, porque en ella hay vida. Hay personas que se les dice esto, pero aún así siguen igual. Pero aquellos que han obedecido a esa amonestación o recordatorio del Señor, es bueno considerar el leer la palabra de Dios en diferentes versiones. Porque eso nos va a dar un panorama mucho mejor a la hora de acceder al sentido del texto original. Por supuesto, nos podríamos poner más técnicos y qué bueno sería para nosotros aprender griego y hebreo, ¿verdad? Desde luego, aquel que verdaderamente quiere conocer más de Dios hará ese esfuerzo. Pero tampoco podemos caer en elitismo. Tampoco nos vamos a volver aquí súper académicos. Dios nos comunica muchísimo a través de nuestra lengua, ¿verdad? Pero aquel que busca más de Dios y que entiende que la palabra de Dios es vital para nuestra vida, porque en ella hay vida, va a buscar más y más de Dios. Os comento esto no solamente porque quiero que os quedéis con la idea de considerar varias versiones, sino porque hay veces que podemos leer argumentos que están bien, que son correctos, bíblicos, claro, desde nuestra perspectiva, porque no somos tanto del otro grupo, entiendo. Pero a veces la razón de fondo, la base por la cual se basa ese argumento, ¿no? ¿Verdad? Pues no es muchas veces la correcta. En mi caso, pues ya sabéis que suelo usar la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Textual y la Reina Valera. Pero también en algunas ocasiones puedo usar y he usado la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, la traducción del lenguaje actual y la Biblia de las Américas. Y también en algunos casos el Nuevo Testamento en griego. Pero claro, ya os lo he dicho, no es necesario, bueno, podría venir muy bien, pero no es súper necesario saber griego para entender la Biblia bien. De hecho, hoy en día disponemos de interlineales. El traducido, por ejemplo, por Francisco La Cueva está muy bien. Aunque claro, como es interlineal, aparece el texto en griego escrito y luego la traducción más o menos lo más literal posible. Cuando lo lees ese interlineal, parece que estás en algunos casos hablando o leyendo a unos escritos de Tarzán o de Yoda, ¿verdad? Pero no está nada mal consultar estos documentos, más aún cuando ahora tenemos acceso a ellos a través de un clic. Que está bien que podamos ver vídeos de recetas de cocina, que está bien que podamos ver la noticia de lo que ha pasado en Kazajistán. Está muy bien, incluso sobre todo si luego oras por ello, ¿verdad? Pero más allá de eso,
Si hoy en día, a través de un clic, puedes acceder a conocer más de la palabra de Dios, ¿por qué no hacerlo? Ya no podemos decir, no, es que está en latín y yo soy una persona del pueblo que no sabe ni hablar, como en los tiempos de la Reforma, por ejemplo. Hoy en día tenemos el privilegio, la mayoría de nosotros, de haber ido al colegio porque es obligatorio y de saber leer y poder seguir profundizando. No olvidemos que Jesús no llamó a doctores de teología, llamó a pescadores, a personas sencillas y los convirtió en los mejores teólogos. Así es el Señor. En medio de nuestra poca capacidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, Dios muestra su sabiduría, muestra su poder, muestra su justicia. Así que, ¿cómo no poder experimentar eso, verdad? Así que después de mencionar estos versículos, a la hora de considerar este polémico versículo 12, la segunda parte, si lo leemos en diferentes versiones, pues veréis diferentes observaciones. En este versículo, leyéndolo, por ejemplo, del interlineal de Francisco La Cueva, podemos leer algo así: vosotros mismos la salvación trabajad. Y claro, al coordinarlo mejor, podríamos decir, trabajad vuestra misma salvación. O como diría la versión Biblia textual, que suele ser bastante cercana al texto original, pero que también tiene algunas cosas que hay que observar, dice: alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. Aquí ese asunto de las preposiciones, como lo expresa la Reina Valera, no está, porque en el texto original no se expresa así tampoco. Pero ya os lo he dicho, el argumento que se presenta por aquellos que creen que la salvación es por la fe está bien, pero el problema es que no han leído otras versiones. Y para nosotros es bueno leer diferentes versiones. Dicho esto, pues seguimos. El apóstol Pablo anima a los filipenses para que sean disciplinados con la vida que tienen por delante, pero les enseña en el versículo 13 que Dios también pone de su parte en ellos. Según la Nueva Traducción Viviente, el Señor pone el deseo y el poder en nosotros para que hagamos lo que le agrada. La Reina Valera dice que el Señor produce en nosotros ese querer y hacer, pero me gusta el matiz de la Biblia textual, porque dice que Dios es el que activa en nosotros tanto el querer como el hacer, y con esto hace alusión a que Él produce la energía en nosotros. Y esto también tiene relación con el famoso versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que veremos más adelante y que comúnmente se traduce como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, en el que me da fuerzas, en el que me da poder, dinamis, potencia. Dios es nuestro motor, el que nos da vida, y por lo tanto, cuando de verdad somos movidos por Dios, la dirección a donde iremos será a la que marque su espíritu. Es decir, a cumplir su voluntad. Si Él activa en nosotros tanto el querer como el hacer, ese querer y hacer no es para que tú hagas lo que te dé la gana. Es para que hagas su voluntad. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para abrir un bote de garbanzos. Es para cumplir su voluntad. No es para escalar una montaña. Es para cumplir tu voluntad. No es para subir un avión y tienes miedo, es para cumplir su voluntad. ¿Que Dios te puede ayudar abriendo ese bote de garbanzos? Sí. ¿Que Dios te puede ayudar porque te has comprometido a hacer senderismo con tu prima? Pues sí. ¿Que Dios te puede ayudar porque te da fobia a las alturas y tienes que viajar porque hace tiempo que no ves a tu familia? Sí. Pero los textos tienen un sentido concreto y el sentido siempre va a ser su reino y su justicia, su voluntad, su plan, no el tuyo. Así que, ¿cómo sabemos si estamos yendo en la dirección correcta? Pues cuando vemos que estamos siendo movidos por Él. Y obviamente Él no nos va a mover a que estemos velando por nuestros propios intereses, sino que nos va a mover a que trabajemos por la extensión de su reino y el cumplimiento de su justicia, porque Dios vela por lo suyo y lo suyo es lo mejor. Si no entendemos que lo suyo es lo mejor, no hemos entendido muchas cosas. No es nuestros intereses, no es mi cuenta bancaria o la hipoteca o lo que cada uno quiera,
Que eso, por supuesto, que Dios lo puede velar y lo puede cuidar en determinados momentos. Pero lo más importante es aquello que no acaba en polvo, sino que permanece para siempre. O sea que Dios es el mejor inversor, porque su inversión permanece para siempre, no desaparece en la bolsa, queda allí. Y eso es maravilloso. ¿Cómo no querer invertir en lo que Dios nos propone? Es la garantía, está asegurado en su espíritu. Y pues obviamente cuando esto es así, cuando todo lo demás va sobre ruedas, cuando entendemos que estamos viviendo conforme a cómo marca la dirección su espíritu, pues entendemos que en medio de esa soberanía también hay que esforzarse en estar centrados en Él. De ahí que más adelante el apóstol Pablo les recuerda que deben estar unidos y ser humildes, algo que ya lo recordó desde el principio del capítulo 2. Solo que en esta ocasión da ejemplos concretos. Les dice que deben hacer todo sin murmuraciones ni discusiones, permaneciendo limpios y sencillos en un mundo perverso y extraviado. Y es muy interesante el término sencillos que usa la Reina Valera, pues literalmente es sin mezcla. Es decir, que no puede haber comunión entre la luz y la oscuridad, pero que evidentemente la luz debe alcanzar a las personas que viven en la oscuridad. Es decir, hay que mantener relaciones de compañerismo con personas no creyentes sin que eso nos cambie a nivel personal, poniendo en jaque nuestra relación con Dios, tal y como lo hizo Jesús. Hay que ir a los pecadores, pero no debemos comportarnos como ellos. Hay que amarles y mostrarles las verdades de Dios, pero no vamos a hacer un negocio con ellos. No nos vamos a casar con ellos, porque no hay comunión entre la luz y la oscuridad. Pero eso no significa que nos relacionemos con ellos. Claro que hay que hacerlo, Jesús lo hizo. Y sus discípulos lo hicieron, cuando lo entendieron en su momento. Hay que implicarse, pero no hay que tener relaciones que comprometan nuestra vida delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida delante de Dios es lo que más importa. Y que ninguno diga, no, es que hago esto para que mi jefe o la persona con la que comienzo esta empresa algún día se convierta. No, esa no es la estrategia de Dios. O ya se convertirá. ¿Qué pasa? ¿La conversión depende de Él? ¿Depende de ti? No, depende de Dios. Es por la gracia de Dios. Dios es quien salva, no nosotros. Está claro que el apóstol Pablo quiere que todo les marche bien a los hermanos en Filipos. De ahí que les comparta estos consejos. Es más, en los últimos versículos de esta sección apela también a su propio esfuerzo, diciéndoles que si ellos se mantienen aferrados a la palabra, él mismo sentirá que su trabajo ha sido de gran utilidad. Supongo que es una forma de apelar a la conciencia de los destinatarios, y es una manera también de demostrar que Él se ha entregado y continuará entregándose completamente por ellos. Y esto no lo ve como una carga, sino más bien como un motivo de alegría, de gozo, y les pide a los filipenses que tengan ese mismo sentir, que sean llenos de gozo. Me imagino que el apóstol Pablo, en el ocaso de su vida, fue aprendiendo más y más que todo estaba en las manos de Dios. Que por supuesto, por poder, Pablo, en medio de sus viajes misioneros, podría haber visitado más sitios. Y anda que el apóstol Pablo no visitó y viajó, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hizo el apóstol Pablo? O mejor dicho, ¿cuántas cosas hizo el Señor a través del apóstol Pablo? Que él, en su deseo de querer hacer más, pues en algún momento le haya pedido a Dios, Dios, déjame hacer más, pues seguro que sí. De hecho, eso lo vimos en el segundo viaje misionero. Él quería ir a Bitinia y Ponto, y al final nunca fue a Bitinia y Ponto. Otros fueron. Y no pasa nada. Lo importante es que alguien vaya. Y por supuesto, Dios tiene bajo su control todo eso. Así que, como he dicho, entiendo que seguramente el apóstol Pablo ya en el ocaso de su vida fue aprendiendo más y más que todo estaba en las manos de Dios. Que por supuesto pudo ir a muchos sitios y pudo haber compartido el evangelio a más personas, pero el Señor le dio solamente unas personas concretas, unos tiempos concretos, unos lugares concretos. Como él mismo ha compartido en este capítulo, el Señor pone el querer y el hacer.
Y obviamente lo pone para que se haga su voluntad. ¿Os imagináis que Dios ponga el querer y el hacer para hacer algo que esté en contra de su voluntad? No tendría ningún sentido. Dios estaría contradiciendo. Dios estaría autosaboteando. Por tanto, cuando Dios pone su energía, cuando Él nos activa, cuando Él hace el milagro, cuando Él pone su poder, es para su reino, es para su voluntad, es para su plan. La clave es que nuestro plan esté en consonancia con su plan, porque allí veremos cómo constantemente todo lo que pedimos será hecho. Que es justamente lo que cantamos y el salmo que leímos, que leyó Rosa, ¿verdad? Deleítate en el Señor, que tu corazón se deleite en Él, y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Pero claro, la clave es la primera parte, deleítate en Él. Cuando te deleitas tanto en Él, entiendes que lo que Él enseña, lo que Él muestra, lo que Él planifica, eso es lo que debo desear. Y cuando eso sucede, por supuesto que las peticiones de mi corazón se cumplirán. Porque las peticiones de mi corazón es que se cumpla su voluntad. Y su voluntad se va a cumplir sí o sí. Por eso, cuando oramos y entendemos a dónde apunta el Espíritu de Dios, vamos, todas vuestras oraciones serán sí y amén. Pero claro, en nuestra vida cotidiana nos damos cuenta de que hay oraciones que no son sí y amén, son no, y en algunos casos, varios además, silencio. Un silencio que nos desarrolla paciencia. Un silencio que nos ayuda a pensar en qué estamos haciendo. Por tanto, un silencio importante. El silencio para muchos es incómodo. Pero, por ejemplo, la música es muy importante. Y la vida también. Es importante el silencio. Más aún en una vida tan, pero que tan ajetreada. Que te contamina tanto que incluso te configura para que no seas capaz de estar en casa o donde sea sin no poner algo de fondo. Esto yo también a veces lo reconozco. Como que sientes que si mientras lavas los platos y escuchas, qué sé yo, un documental o lo que sea, estás redimiendo el tiempo. Te está yendo mejor. O te sales a correr al parque y te pones un podcast o lo que sea. Pues sientes como que estás aprovechando más el tiempo. Pero ¿de quién es el tiempo? ¿No es de Dios? Y a veces Dios quiere que descansemos también de las voces que hay en esta vida, que van en diferentes direcciones. Y nos resulta muy bueno pasar tiempo a solas y en silencio. Pero nos cuesta porque cada vez esta sociedad ve peor lo de estar solo, y menos aún en silencio. Así que, a la hora, hermanos, de vivir, pues estas cosas que narra, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo, pero también otros autores, pues desde luego apuntan al corazón, ¿verdad? Nos ayudan a configurar nuestra vida y a entender qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. En esta semana vi una película llamada El Guardián. No sé si quizá alguno la ha visto. Veréis en el centro que hay un personaje, creo yo, bastante conocido, Kevin Costner. Él es el protagonista. Formaba parte de un equipo que se ocupaba de rescatar a personas pues, que se habían perdido por accidentes o lo que sea en el mar. Y llegó a salvar a tantas personas que Kevin Costner se había convertido en una leyenda. No obstante, en un rescate, el helicóptero donde él iba para rescatar a otras personas sufrió un accidente mortal y no solamente no pudieron rescatar a aquellos que estaban naufragando, sino que su compañero falleció. Por otro lado, debido a que él estaba tan inmerso en su trabajo, su relación sentimental llegó a su fin. Entre una cosa y otra, él quedó muy afectado por el accidente. Tras un tiempo volvió a la empresa, pero ya no como rescatista, sino como instructor para los nuevos aspirantes a este equipo. Y en medio de toda la trama de la película, él acaba mostrando cuál era su verdadera preocupación.
Él no estaba pensando en cuántas personas salvaba, ni en los méritos o números que podía conseguir a través de su trabajo, como quizá algunos compañeros lo tenían muy presente, ¿no? Incluso competían entre ellos por quién hacía más, quién era más fuerte, quién era más experimentado, los récords y demás. Él, debido ya a su experiencia y a sus vivencias personales, tenía muy marcado en su corazón que lo importante no era a cuántos salvaba, sino a cuántos no pudo salvar. Y esto me hizo pensar en cómo a veces nos podemos tomar la labor de compartir el Evangelio, si es que lo estamos compartiendo, claro. Yo, por ejemplo, al entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no entiendo que vuestra salvación, la de cada uno de vosotros, dependa de qué consejos os dé, de cómo predico o de qué cosas os puedo transmitir con mi testimonio. La verdad que si yo pensase así, que vuestra salvación depende de mí, mi vida sería muy frustrante. Arrastraría muchísima culpabilidad, como desgraciadamente algunos pastores lo hacen. Ahora bien, esto no quiere decir que ya me da igual lo que haga, ya que cada uno se apañe, ¿no? Y que me ponga aquí delante de vosotros a decir cualquier tontería. Pues no sería consecuente con lo que digo que creo. La salvación es por la fe, sí, pero el Señor quiere que nos esforcemos en medio de esta vida. Y por ello es importante que aprendamos los unos de los otros y que nos centremos en Cristo, en su palabra, en su voluntad. Dicho esto, cada uno es responsable de lo que hace con su vida y de las decisiones que toma. Y quiero que esta idea también la extrapoléis a vuestras vidas. Todos vosotros, todos los que creéis en Dios, entiendo que queréis que vuestros seres queridos, amigos, familiares, hijos, nietos, crean en Dios, ¿verdad? Que lo conozcan. Y con el paso del tiempo, quizá algunos de vosotros os sintáis cansados o desorientados y os preguntéis, ¿qué más puedo hacer, Señor, para que mi pareja o para que mi hijo o para que mi nieto o quien sea un hijo tuyo? Pues en esos momentos, hermanos, recordad que la salvación proviene de Dios y que cada uno es responsable de lo que hace y decide en su vida, que por supuesto debemos ser diligentes a la hora de compartir el Evangelio a los demás, pero la confianza debe estar puesta siempre en Él, no en nosotros. Aquí lo expresa Pablo, ¿no? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es decir, que las fuerzas, la sabiduría, las formas, todo está en las manos de Dios. Que Él está pendiente, por supuesto, Él escucha nuestras peticiones, Él considera nuestros deseos. Así que, por supuesto, hay momentos que nos podemos frustrar, nos podemos desesperar, pero es bueno entender que Dios lo tiene todo bajo su control. Seguramente Pablo quizá haya pasado momentos como el rescatista de la película del Guardián y se habrá preguntado, Señor, gracias porque he salvado a muchos, pero Señor, ¿a cuántos no he podido salvar? Hay otra película también muy interesante al respecto, que va en esa misma línea, de un hombre que trabajaba en un pueblo y pues estaba pasando por una etapa en la cual habían guerras y demás, y de un momento dado pues se alista al ejército y decide estar allí a pie de guerra, pero no para matar a más soldados, sino para salvarlos. Y me acuerdo que él oraba a Dios para que le deje salvar uno más. Y cuando vi esa película, yo lo estaba viendo evidentemente en un plano espiritual. Pedirle a Dios, Señor, déjame salvar a uno más. A uno más. Para ti, no para mí. Yo no sé cuántos se han salvado. Y eso da igual, porque es para ti, Señor, no es para mí. Déjame salvar uno más. Y lo dicho, quizá Pablo haya pasado momentos por los cuales, ¿por qué no habré pasado por esta ciudad?
¿por qué no haber predicado en este sitio? Pero seguramente luego habrá comprendido, ya enviarás a otros, Señor. Se añadirán a la iglesia aquellos que deban de ser salvos. Y tú sabes quiénes son, no yo. Pero que Dios sepa quiénes se vayan a salvar no significa, bueno, pues entonces si ya Dios sabe quién se va a salvar y se van a salvar porque es la voluntad de Dios, pues yo me siento aquí y que lo haga Él. Es que el privilegio de tener una nueva vida es servirle, es conocerle. Si no, ¿para qué digo que tengo una nueva vida? Mejor sigo muerto en mis delitos y pecados y sigo haciendo las cosas como las hacía antes. Pero así he nacido de nuevo y vivo para Dios. Señor, ayúdame a salvar a uno más. Ayúdame a seguir cumpliendo tu voluntad. Ninguno es suficiente. Si algo bueno podemos hacer que permanezca para la eternidad, es gracias a Dios. Y qué bueno ver hermanos que han tenido pues otras cosas, han tenido otra vida y ahora están aquí por convicción, porque tienen a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque son milagros andantes. Porque no hay mejor milagro que la conversión. Porque es el milagro que permanece para siempre. Gracias Dios por aquellos que han obtenido un trabajo. Gracias Dios por aquellos que han viajado y han vuelto con bien. Gracias Dios por aquellos que necesitaban quizá pues alguna ayuda de tipo económica y la han conseguido. Gracias Dios por aquellos que han estado enfermos y ahora están sanos. Por supuesto, Señor, gracias por cada uno de ellos. Pero esa casa que han obtenido, ese viaje que han hecho, esa enfermedad que han pasado, todas esas cosas quedarán aquí. Pero la salvación de las almas permanece para siempre. Así que puestos a pedir, pidamos bien. Puestos a pedir, pidamos lo mejor. Sin que eso, claro, implique que nos olvidemos de los hermanos y de sus situaciones personales. Por eso también hay que orar, desde luego. Pero oremos por lo más importante, para que el Señor haga sus milagros, los cuales son nacer de nuevo y vivir para Cristo. Ese es el mejor milagro. La sanidad, pues bueno, ya os lo dije, Lázaro resucitó, pero se volvió a morir. Claro, como cualquiera de nosotros. El cojo volvió a andar, pero quizá tuvo un accidente y se volvió cojo otra vez. Quizá el ciego vio y de repente tuvo un accidente y se quedó sin ver. Pero sin embargo, aquel que se convierte, donde el Señor empieza la obra, Él la acabará. Permanece para siempre. Así que eso, por supuesto, que es lo mejor. Esa debe ser nuestra confianza. Y pensadlo cuando estéis en vuestros contextos, con vuestras familias, con vuestros compañeros de trabajo. Porque yo así intento tenerlo presente. ¿Qué os voy a contar yo a vosotros que vosotros no sepáis si muchos de vosotros tenéis muchísimos más años que yo, me duplicáis en edad? Hay una hermana que me triplica. Así que, si fuese solo por mi edad, yo me callo aquí. ¿Qué os voy a decir yo a vosotros que no sepáis? Pero si entiendo que el Señor me puede usar, que el Señor os puede hablar a través de mí, claro que me voy a poner aquí, sobre todo si Dios me ha llamado a ello. Si no me hubiese llamado tampoco. Porque Dios es el que habla. Aunque a veces cometemos errores. Y Dios también nos perdona. Pues del mismo modo, hermanos, a la hora de afrontar el día a día, el compartir la palabra de Dios a cada uno de los hermanos, a cada uno de los familiares, amigos, compañeros, que ninguno considera que sea suficiente. Consideremos siempre la voluntad de Dios. Él está ahí, pendiente de que cumplamos con la extensión de su reino. Es Él el que usa nuestros recursos, el que nos puede dar en algunos casos fluidez a la hora de hablar, nos puede dar las palabras adecuadas, pero a veces también podemos fallar. Así que confiemos en que Dios hará su voluntad en el tiempo perfecto y que estamos completos en Él. Seamos responsables cada uno,
Que el diablo no nos engañe con eso de que la salvación está asegurada en Cristo y por tanto no tienes por qué preocuparte. La primera parte de esa frase es correcta. Nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de Dios. Romanos capítulo 8. Pero lo de... Y por eso ya no te preocupes, tranquilo, ya Dios te perdona, al final ya te arrepientes y vas al cielo, eso no es bíblico. Nuestro arrepentimiento debe ser diario. Nuestro entendimiento del amor de Dios y de su cuidado debe ser constante. Porque si no empezaremos a confiar en nuestras propias fuerzas. Y lo mejor siempre va a ser confiar en Dios. Así que hermanos, que la palabra del Señor siga calando en cada uno de nuestros corazones y nos siga mostrando su voluntad, porque su voluntad se va a cumplir y queremos formar parte de su reino, ¿verdad? Amén.